Bien, pues vamos a iniciar la parte de la evaluación financiera del proyecto de inversión y lo vamos a hacer aplicado a números. Aquí está un supuesto, una empresa en proceso de apertura de una nueva sucursal requiere una inversión de 1 millón de pesos. Vamos a abrir una nueva sucursal, requerimos 1 millón de pesos. El financiamiento se proyecta de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. Una, aportan los socios 600,000 pesos, que es capital, y complementa con un crédito bancario, que es deuda, a 5 años con una tasa de interés del 40% anual. Los pagos van a ser iguales de forma anual y los intereses se cobran sobre saldo insoluto. Esto es sobre lo que va quedando. Tenemos aquí el supuesto, este es producto de el pronóstico de las ventas. Aquí están las unidades y los precios que estamos proyectando. Nuestra evaluación va a ser en un proyecto a 5 años. En el caso de los costos, me queda claro que los tenemos que determinar, los elementos del costo, recordando materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Aquí, para efectos didácticos, lo vamos a manejar de un porcentaje, el 40% sobre las ventas, pero en la práctica nadie te dice que es el 40%. Lo mismo los gastos de operación, que son los de administración y venta, lo vamos a manejar con un porcentaje sobre las ventas. La empresa paga una tasa corporativa del 30% de ISR y 10% de PTU. Sin meternos a procedimiento de cálculo de ningún impuesto, simplemente vamos a aplicar el porcentaje directo. Y se debe considerar una tasa de rendimiento mínima aceptable, por sus siglas TREMA, del 52%. ¿Qué es la TREMA en español? Lo que yo quiero ganar del proyecto más la inflación. O sea, yo quiero ganar, en este caso, con todo inflación, quiero que el proyecto me deje el 52%. ¿Eso es viable? Es lo que vamos a medir. Vamos a ver hasta dónde de veras el proyecto me da ese 52%. Y con estos elementos vamos a evaluar el proyecto. Vamos a ver lo que es la tabla de amortización del crédito bancario, los flujos que genera el proyecto, la tasa promedio de retorno, la rentabilidad sobre la inversión, el periodo de recuperación de la inversión, el valor actual o el valor presente, el valor actual neto o valor presente neto, la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno. Con estas herramientas vamos a evaluar la viabilidad del proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de calcular la tabla de amortización, recordando por qué se llama tabla de amortización, porque viene de la palabra mortis, que quiere decir dar muerte, del latín mortis. Vamos matando, el crédito periodo a periodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el pago del crédito. Recordando, aquí estamos calculando una anualidad vencida, donde consideramos los valores, en este caso, el capital, me están prestando 400,000 pesos. La tasa que me están cobrando es del 40% anual y el tiempo es de 5 años porque los pagos son anuales. Quedan alineados en la tasa y el tiempo y calculamos la renta o pago periódico. Ok, esto me da que yo cada año, como los pagos son iguales, cada año voy a pagar 196,544.36 de el crédito. Ok, ¿cuánto es de intereses y cuánto es de capital? De ahí nos vamos a la tabla de amortización. Aquí en la tabla de amortización
no estamos considerando el IVA, perdón, no estamos considerando lo que en su momento en la realidad cobrarían el IVA de los intereses y el seguro de vida. El IVA no, porque se cuida solo el IVA, no nos estamos metiendo en estos elementos. Entonces, partimos, son 5 años el proyecto, el crédito, perdón, y entonces partimos de un saldo insoluto. ¿Cuál es el saldo insoluto? Lo que va quedando. Entonces, en el primer periodo partimos de 400,000 pesos porque no hemos pagado nada. Mi pago anual va a ser de 196,544.36, que fue lo que nos resultó en este caso. Luego, ¿cuánto vamos a pagar de intereses? Si yo debo 400 y la tasa de interés es del 40%, el 40% de 400 me da 160,000. Por lo tanto, si yo pago 196, de los cuales 160 son intereses, mi capital, lo único que estoy amortizando son 36,544.36 y me queda mi saldo en la deuda final de 363,455.64. O sea que aquí solamente le resto la amortización del capital, los intereses no. Y este saldo de la deuda se convierte en mi saldo insoluto del periodo 2. Entonces, para el periodo 2, pago los mismos 196,000, de los cuales el 40% de los 363,000 son 145,382 y la diferencia me da 51,162.11 de amortización de capital y me lleva a un saldo, perdón, a un saldo de la deuda final. Y así sucesivamente se convierte en el saldo insoluto. Los pagos en los 5 años, en el supuesto que el contrato diga que los pagos son iguales, porque puede haber contratos donde los pagos varían, la amortización del capital es el mismo, etcétera. Puede haber variantes. Aquí el supuesto es que el pago es exactamente el mismo. Y esto nos lleva a tener en los 5 años, por un crédito de 400,000 pesos, yo voy a pagar 982,721.82 pesos, de los cuales fueron 582,721.82 de intereses y 400,000 pesos de capital. Mi tabla de amortización termina en 0 en la proyección de los 5 años. Entonces, teniendo ya mi tabla de amortización, me voy a el flujo que me va a generar el proyecto. Entonces, parto de las unidades vendidas, que son 10,000 de acuerdo al pronóstico que dijimos al inicio. Eso lo multiplico por el precio unitario de 150 pesos, me da unas ventas de 1,500,000. A eso, 1,500,000 lo multiplico por el 40% de los costos directos, que son 600,000, y me queda una utilidad bruta de 900,000. Luego, mis gastos de operación, dijimos que era dentro de los datos del problema, el 15% de las ventas. Aquí está el pronóstico. Entonces, decimos 1,500,000 por el 15% me da 225,000. Llegó una utilidad de operación de 675,000. A esta utilidad de operación le resto los intereses que se pagaron, 160,000. ¿De dónde salieron? De mi tabla de amortización del primer periodo. En el segundo periodo voy a poner los 145, tercero y así sucesivamente. Entonces, de eso me da una utilidad antes de impuestos de 515,000. A esto le restamos el 30% de ISR, 30% de la utilidad antes de impuestos y el 10% de PTU y llega una utilidad neta de 309,000. Hasta aquí, esto equivale a un estado de resultados. Pero como quiero los flujos del proyecto,
Entonces le sumo los 400,000 del préstamo bancario y le resto los 36,000 que me dio de la amortización del capital del periodo 1. Y eso me lleva a tener un flujo del proyecto en el año 1 de 672,456. En el periodo 2 hago lo mismo, mis ventas proyectadas por el precio proyectado me lleva a ventas de 2,160,000, lo multiplico por el 40%, me da una utilidad de 1,296,000. Los gastos de operación representan 324, que es el 15% de las ventas, y llego a una utilidad de operación de 972. Le resto los intereses de 145,000, que son del año 2 de la tabla de amortización, y me lleva a una utilidad antes de impuestos de 826,618. Luego entonces multiplico los 826 por el 30% y me da 247, y le resto los 82,000 que son de la PTU y me da 495,000, 495,500, 495,971. En el año 2, como ya no recibí préstamo, no le considero nada, pero sí le considero la amortización del capital de acuerdo a la tabla de amortización. Y llego a un flujo de 444,809 pesos.